La enseñanza lleva por título en este día, mis amados hermanos, la pregunta suprema. ¿Quién es Jesús? La pregunta suprema. ¿Quién es Jesús? Y quiero que me acompañen todos desde su casita, donde están en este momento ubicados, a sus Biblias, por favor. Ubiquémonos en Mateo 16, verso 13, por favor. Mateo 16, verso 13. El texto dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Mi Señor le hace esta pregunta a sus propios discípulos. Sabemos, mis hermanos, que a través de la historia, diferentes tipos de personas se han hecho esta misma pregunta: ¿quién es Jesús? Y se la han hecho porque en mucho o en poco han escuchado de él. La respuesta que se le dé a esta pregunta marcará definitivamente nuestra eternidad. Tenga presente esto, mi amado hermano. La respuesta que se le dé a la pregunta ¿quién es Jesús? Marcará definitivamente nuestra eternidad. Amén. Durante la historia, muchas vidas han tenido este interrogante. Vidas como hombres ilustres, vidas de hombres intelectuales, vidas de científicos, vidas de gobernantes, vidas, ¿cierto?, de diferentes clases de hombres de sociedad, bueno, de todo tipo. Se han formulado esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a ver en la enseñanza de hoy, mis amados hermanos, tres tipos de personas, las cuales se preguntaban quién era este hombre llamado Jesús. Vamos a el primer tipo de personas, Mateo capítulo 21, ahí más adelantico, por favor. Mateo 21, versículos 10 y 11, amén. Mateo 21, 10, 11. Vemos que este pasaje o este versículo está dentro de un pasaje que lleva por título la entrada triunfal en Jerusalén. Amén. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Jesús llega a Jerusalén, la entrada triunfal de mi Señor en Jerusalén. Y es importante notar y saber que cuando mi Señor entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. No estaba entrando cualquier hombre, no estaba entrando un hombre más, de tantos hombres que muy seguramente entraban diariamente, cada hora, a la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús llega a Jerusalén, la ciudad entera fue conmovida, tembló, podríamos decir. Se sacudió la ciudad de Jerusalén porque llegó el Hijo de Dios, llegó el Mesías, llegó el Salvador prometido. Y cuando Él llega, noten que la gente de la ciudad hace una pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que ha llegado en este momento? Igualmente, ¿cómo respondían ellos? Tengan presente que el que llegó es el Hijo de Dios. Tengan presente que el que llegó es el Señor Todopoderoso. Tengan presente que el que llegó es el Mesías esperado. Tengan presente que el que llegó es el Salvador de las almas. Pero los habitantes de la ciudad no vieron esto y no reconocieron realmente quién fue el que llegó en ese momento. ¿Y por qué sabemos que no lo hicieron? Porque la respuesta fue la siguiente. La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén.
Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y notemos, mis amados, que aún en la respuesta que el pueblo da, o que la gente da de la ciudad de Jerusalén, hay un poquito de menosprecio, ¿sabía? Hay un poquito de rechazo, hay un poquito hasta de sarcasmo, cuando están diciendo Jesús, el profeta de Nazaret. ¿Saben por qué? Porque resulta, mis amados hermanos, que Nazaret no era una ciudad que tuviese muy buena fama, ¿sí? De hecho, muchos decían, ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Me entiende? Jesús, sabemos que no nació en Nazaret, él nació en Belén, pero Jesús se formó, se crió, se desarrolló en la ciudad de Nazaret, porque así estaba predicho, porque así estaba como tal escrito, ¿sí? Vamos rápidamente a Juan, capítulo número 1, amén. Juan 1, 43, y vamos a darnos cuenta, ¿sí? Acerca de la ciudad de Nazaret. Juan 1, 43 al 46, amén. Por favor. Juan 1. Gloria a Dios. Miren que es un encuentro muy hermoso de unos hermanos, encuentran al Mesías, ¿sí? Y me encanta el pasaje porque cuando encuentran al Mesías no se quedan callados, ¿sí? Encuentran al Salvador, encuentran al Mesías esperado y prometido. Y si hay ese encuentro, ¿qué es lo mínimo que se debe hacer? Pues testificar, ¿cierto? Ir, hablar, comentar, porque ha llegado el Mesías. Juan 1, 43 al 46. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Lo hemos hallado. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José. Hasta ahí todo iba maravilloso. Hemos hallado a Jesús, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel de quien Moisés habló, e igualmente los profetas también hablaron. A Jesús, el hijo de José. Coma. ¿De dónde? De Nazaret. Verso 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Había un estigma, había una situación no muy agradable con la ciudad de Nazaret, a tal punto que aún saliendo el misionero Jesús de ahí, se decían las multitudes, las gentes, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo Dios permitió que esa ciudad fuese honrada? Porque fue honrada. De allí fue sacado o de allí salió el Señor Jesús, para que la ciudad como tal fuese honrada porque tenía un muy mal nombre y una muy mala estima. Amén. Interesante esto. Pero los habitantes de Jerusalén no comprendieron y no entienden a plenitud quién era el que había llegado en aquel momento a la ciudad. Estaban como tal enceguecidos, estaban viendo al mismo Hijo de Dios, estaban viendo al mismo Mesías, pero aunque lo estaban viendo, estaban ciegos en su entendimiento. Fuerte esto. Eran ciegos, aunque veían al Señor Jesucristo. Segundo aspecto, segundo punto, segundo público. Lucas 5:21. En Lucas 5:21 encontramos a los líderes religiosos. Amén. Y este pasaje es muy importante, este pasaje es muy, muy bonito. Lucas 5:21. En el verso 17 encontramos el título del pasaje. Jesús sana a un paralítico. Notemos en aquel momento que donde estaba el Señor, donde estaba Él enseñando,
Dice la palabra que allí estaban sentados, verso 17, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estaba mi Señor en una casa. Allí estaba haciendo algo que solamente él podía hacer como lo hacía. Estaba enseñando la palabra. Ustedes pueden de pronto imaginar o llegar a pensar, amada iglesia, ¿cómo sería escuchar el evangelio, la palabra de Dios, de los labios de Dios mismo, los labios del Señor Jesucristo? Debe ser una experiencia, yo diría que única, única, maravillosa, preciosa. Pues estaba allí mi Señor enseñándoles. Y aparte de eso, ¿sí? Se estaban dando igualmente sanidades, porque la palabra dice, mis amados, que el poder del Señor estaba con él para sanar. Y es tan así que unos amigos sabían de un paralítico que estaba muy seguramente postrado, que llevaba tal vez mucho tiempo en esa condición, y cuando escuchan que mi Señor Jesús está en una casa, está enseñando, está llevando la palabra y aparte de eso, está sanando, hay sanidades, ¿qué creen que se debería de hacer? Pues ellos se arman de valor, levantan y llevan al paralítico, tal vez eran 2 o 4 hombres, ¿sí? Pero cuando llegan a la casa donde está mi Señor, ¿qué creen que pasó? Se encuentran con un obstáculo. ¿Cuál es? Pues regularmente cuando uno va a un lugar y va a entrar a un lugar, pues uno entra ¿por dónde? Por la puerta principal, ¿sí? Cuando van a entrar por la puerta principal, ¿qué sucede? Pues mis amados, no pudieron entrar. No les fue posible entrar por la puerta principal. ¿Por qué no? Porque el lugar estaba lleno, el lugar estaba atiborrado. La gente seguía llegando y no cabía tal vez nadie más, ¿sí? Pero ¿qué creen? ¿Será que eso era suficiente motivo para no llevar al paralítico? Para decir, ¿sabe qué? Vea, lo intentamos, pero no fue posible. Al primer obstáculo, a la primera barrera, a la primera dificultad, ¿sabe qué? No fue posible, no se pudo. No, ellos no actuaron así. Ellos realmente eran unos muy buenos amigos de este paralítico. ¿Saben por qué, mis amados? Porque tenemos que tener, eh, tenemos que tener piedad. Tenemos que sentir el dolor del otro. Tenemos que tener empatía por el otro y con el otro. Había un paralítico, un hombre que está disminuido, un hombre que muy seguramente no puede hacer nada por sí mismo, no puede, está ahí, ¿cierto? Entre comillas, derrotado, abatido, no hay esperanza, no hay ninguna clase de esperanza para alguien que esté en esa condición. ¿Qué se puede hacer? Depende absolutamente de todos para todos. Cuando hay esa empatía, estos hombres, al ver que si podían entrar a ese lugar, si podían pasar ese primer obstáculo, pues muy seguramente ese paralítico ya no iba a ser más paralítico. Pasando la puerta, pasando ese lugar, se encontraba la solución. Yo te pregunto a ti, si tú sabes que pasando esa puerta está la solución a tu problema, a tu dificultad, ¿tú qué harías? Llegas, está el lugar lleno, no, ¿sabe qué? No, no se puede, es imposible. No, creo que no. Buscaríamos cualquier forma, cualquier manera, lo que sea. Me meto por una rendija, me meto por un huequito, no sé, grito, hago espacio, no sé, hago lo que tenga que hacer, porque sé que si paso, encuentro la solución, encuentro la respuesta. Al otro lado está mi Señor, al otro lado estaba Dios en aquel momento. Hay que hacer lo humanamente posible y lo no humanamente. Hay que hacer lo que sea para poder pasar y llegar a ese lugar. Pues saben que, mis amados, estos amigos lo hicieron.
ellos eran verdaderamente buenos amigos. De otros le dicen, no, no se pudo, no fue posible, dése cuenta, no fue posible, chao, que estés bien. No, pues no, no se dejaron vencer, no se dejaron derrotar. Pues por algún lado vamos a introducir al paralítico. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron de la manera más arriesgada posible. Fue una locura como tal. Fue algo muy arriesgado. Pues suben hasta el techo, ¿sí? Quitan obviamente como tal el techo, ¿sí? ¿Y qué hacen? Introducen, van deslizando la camilla donde estaba el paralítico. A tal punto, mis amados hermanos, que dejaron al paralítico cara a cara con mi Señor. ¿Cómo les parece? Lo dejaron cara a cara. Un encuentro único y personal para que uno pueda conocer y saber realmente quién es Jesús. La pregunta es, ¿tú y yo hemos tenido ese encuentro cara a cara con mi Señor? ¿Lo hemos podido tener? O como decía Job en el Antiguo Testamento, Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es importante tener ese encuentro con nuestro Señor y Salvador. Si eso se da, si eso ha sido real en nuestra vida, créame algo, nuestra vida no podrá seguir siendo la misma. Es imposible que nuestra vida siga siendo la misma si nos hemos encontrado cara a cara con el Señor. El paralítico por sí solo no podía encontrarse cara a cara con mi Señor. ¿Fue esto acaso impedimento? No, esto no fue impedimento. Tenía unos excelentes amigos que lo llevaron a que tuviese ese encuentro cara a cara, frente a frente con mi Señor. ¿Y qué pasó? Vamos a la palabra. Estamos leyendo en este momento Lucas capítulo 5, verso 17. Amén. Dice el verso número 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, note esto, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Vean el propósito de estos amigos. Procuraban no solamente que él pudiese entrar, que pudiese ingresar, sino que procuraban ponerlo delante de él, cara a cara. No solamente que estuviese por allá en un rincón escuchando, ¿cierto? En un rincón quieto, porque obviamente era paralítico, estaba inmovilizado. No, había un propósito mayor. ¿Cuál era? Cara a cara. Es importante. Es definitivo, es trascendental que el paralítico estuviese cara a cara frente al Señor. Hoy en día, tristemente, hay muchos paralíticos espiritualmente. Hay muchos perezosos espiritualmente. Hay muchos negligentes espiritualmente que se requiere que estén cara a cara con el Señor, porque la vida no es la misma. Tiene que cambiar de manera radical. ¿Y qué pasó? Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Mis amados, no se dieron por vencidos. ¿Había dificultades? Claro que había dificultades y muchas. Ustedes se pueden imaginar ese momento, esa situación, esa escena. Es un paralítico, obviamente tiene un peso, está en un lecho, los hombres tuvieron que subir, ¿sí? ¿Cierto? Subirlo primero, subirlo, destechar, tener cuidado de que no se fuera a caer, porque imagínense donde se caiga, ¿sí? Abrir, digamos, campo en el techo, y luego con mucho cuidado, ¿qué estaban haciendo? Lo fueron bajando con mucho cuidado. ¿Se imaginan que de pronto por la premura, por el afán, ¿cierto? No sé, hay un desequilibrio, algo falla y llegue
a tierra el paralítico, o sea, se caiga, ¿se imaginan? Se podía hasta perfectamente matar. Y pensando hacer un bien, terminan de pronto matándolo. No, no pasó eso. Con mucho cuidado lo bajaron y lo ponen cara a cara, frente a frente con mi Señor. ¿Saben qué, mis amados? Tremenda la fe de estos hombres. Tremenda la fe. La fe no solamente es, mis amados, orar, aunque es importante orar. La fe va más allá. La fe es hacer, ¿sí? No solamente creer, sino igualmente hacer. Estos hombres creyeron e hicieron a tal punto que colocan cara a cara a este paralítico delante del Señor. Verso número 20. Al ver él, o sea, mi Señor Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Recordará usted que aparte de la gente de la casa, aparte de la gente del pueblo que estaba allí en ese lugar, estaban los fariseos y los doctores de la ley. Todo estaba muy bien. La enseñanza tal vez estaba muy bien, lo que estaba pasando estaba muy bien, pero hubo un punto donde todo se rompió. ¿Qué punto fue ese? ¿Qué pasó allí? Cuando mi Señor le dice al paralítico, amén, le dice, tus pecados te son perdonados. Note algo, mi amado hermano. A primera vista, el paralítico, ¿qué requería a primera vista? Estaba paralítico, ¿qué necesitaba? Una sanidad, ¿sí? Pero note usted que mi Señor no le dio sanidad de una que le concedió mi Señor al paralítico. Le concedió sanidad, sí, pero espiritual. Le dice, tus pecados te son perdonados. Esto rompió como tal la reunión. Los que estaban allí dicen, pero ¿quién es este? Nuevamente la pregunta, amén. ¿Quién es este? Frente a esa pregunta, ¿ellos qué responden? ¿O quién era Jesús en aquel momento para ellos? ¿Quién era? Era un hombre blasfemo. ¿Quién es este que está aquí blasfemando? ¿Por qué? Porque está perdonando los pecados. Es algo obviamente que ningún hombre puede hacer. Ningún hombre en la tierra puede perdonar los pecados. Ningún hombre. Solamente Jesús lo podía hacer. ¿Y por qué solamente él? Porque Jesús es Dios. Y como Dios tiene toda la autoridad y todo el poder para hacerlo. Y obviamente lo estaba como tal haciendo. Entonces, este público que estaba allí, especialmente los fariseos y los maestros de la ley, no reconocieron tampoco y no entendieron quién estaba en aquel momento delante de ellos. Aunque estaban viendo su poder, aunque estaban viendo su gloria, estaban igualmente ciegos, estaban igualmente entenebrecidos a tal punto que no podían responder eficazmente quién es Jesús. ¿Quién es ese hombre que está delante de ellos? Amén. Tercer público. Marcos, capítulo número 4, verso 41. Marcos 41. Gloria a Dios. Marcos 41 dice, 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. Note usted, el primer público fueron los habitantes de Jerusalén. ¿Quién es este? El segundo público especialmente fueron fariseos y hombres muy doctos en la ley. Y ahora este tercer público son los discípulos del mismo Señor Jesucristo. Van en una barca, van navegando y pasa algo. Se levanta el mar, se levanta el viento. El verso número 36 dice así, y despidiendo a la multitud,
le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mis amados, la verdad hay que leerlo para creer. ¿Por qué? Porque uno no podría entender ni creer que esto estuviese pasando. Compare este momento con el momento anterior. El momento anterior, 4 hombres con mucha fe buscan la forma y buscan la manera de poner a un paralítico delante de la presencia del mismo Señor. En esta escena están los discípulos. ¿Y están con quién? Están navegando, van en la barca. ¿Y con quién van? Van con el mismo Señor Jesucristo. Van con el mismo Mesías. Van con el mismo Hijo de Dios. Y cuando se levanta esa tempestad, cuando el viento comienza, ¿cierto?, a sonar, a mover todo, estos hombres, aunque iban con el Señor Jesucristo, ¿qué sintieron? Sintieron pánico, se asustaron, se amedrentaron, a tal punto que está mi Señor tranquilo. Jesús estaba descansando, Jesús estaba durmiendo. ¿Y qué hacen ellos? Van rápidamente a despertarlo y aparte que lo despiertan, ¿qué le dicen? Le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes dormir? Estamos en peligro, ¿sí? Vamos a perecer, vamos a morir. ¿Y tú durmiendo? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿Ustedes creen que mi Señor no tenía cuidado de ellos? Totalmente tenía cuidado, pero estaba como tranquilo. Aunque ellos estaban con mi Señor, en ese momento, mis amados, no sabían realmente quién era el Señor Jesús. Porque si lo hubieran sabido, estarían tranquilos. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Hay tempestad? Sí. ¿Hay vientos? Sí. ¿Hay momentos de prueba? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Hay muchas cosas, ¿cierto?, en contra. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? En la barca en la cual vamos y en la barca en la cual navegamos está el Señor. Él está con nosotros. Él está en nuestra vida. Él está en nuestro corazón. ¿Qué problema hay? ¿Qué peligro hay? ¿Qué miedo hay? Pues ninguno, porque Él está con nosotros. ¿Acaso fue así? No, no fue así. ¿Sí? Corrieron a despertarlo, estaban desesperados. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Dios santo. Mi Señor, ¿qué les dice? Se levanta mi Señor, reprendió al viento y dijo al mar: calla, e inmudece. ¿Y qué pasó? El viento cesó y se hizo grande bonanza. Entienda algo. Minutos antes, estos hombres pensaban que iban a morir. Hasta acá llegamos, no hay nada que hacer, no podemos hacer nada, ¿sí? El viento está muy fuerte, el mar está embravecido, ¿cierto? Estamos navegando, ¿sí? Se está entrando el agua, no hay nada que hacer, no hay esperanza. Mentiras, mentiras. Porque minutos después, ¿qué había? Bonanza, ¿qué había? Paz, ¿qué había? Tranquilidad. ¿Saben qué puedo valorar y qué puedo rescatar? En medio de la incredulidad, ¿qué puedo rescatar? Que por lo menos ellos fueron a buscar al Señor. Y eso es importantísimo. El momento de prueba y de desesperación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar al Señor, ¿sí? Como sea, hay que buscarlo.
hay que arrodillarse, hay que postrarse, hay que leer su palabra, hay que cantar, hay que alabar. Y usted me va a decir, no, pastor, eso tal vez lo hará usted, pero que uno cante cuando uno está en un momento de prueba, yo no podría. No, sí podemos, mis amados. La oración, créanme, tiene mucho poder. Hay momentos que uno está mal, que uno está desesperado, que uno dice, pero venga, ¿yo qué puedo hacer? Todo se cerró, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Pues puede hacer mucho. ¿Qué puede hacer? Orar, puede clamar, puede gemir, puede buscar la presencia de Dios. Ellos, hay que destacar algo, fueron a buscar al Señor. Menos mal lo buscaron, menos mal. Mi Señor se levanta, ¿cierto? Toma la situación y de un momento a otro, que estaba el mar embravecido, que estaba el viento igualmente embravecido, ahora ¿cómo está? Hay bonanza. En Dios hay tranquilidad. En Dios hay seguridad. Amén. Fue muy importante eso. Dice aquí, mis amados, Él les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No solamente mi Señor estaba sanando, como le pasó al paralítico, no solamente mi Señor perdonó los pecados del paralítico, sino que en este momento está demostrando su poder frente a la naturaleza. Calmó los vientos y calmó los mares. La pregunta es, mi amado hermano, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Conclusión. Vamos a ir, mis amados, para concluir a un texto que nos habla puntualmente para qué se escribió la palabra de Dios. El fin de este libro. Porque en este libro, mis amados hermanos, encontramos esta respuesta. ¿Quién es Jesús? Vamos a Juan capítulo 20, el tiempo ya avanza. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Amén. Juan 20, versos 30 y 31. Si usted llegó ahí, se dará cuenta que hay un título. Dice el propósito del libro. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito, mis amados hermanos, de este hermoso libro llamado la Biblia? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O se ha preguntado alguna vez cuál es el propósito, el por qué de este hermoso libro? Pues aquí lo vamos a encontrar. La palabra dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Cuál es? Así, resumido, ¿sí? Así, bien compactado, ¿sí? El resumen de este libro es, o sea, escrito ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y algo importante, si creemos que Él es el Cristo y es el Hijo de Dios, tenemos vida eterna, tenemos vida en su nombre. Ese es el propósito de este libro. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es nuestro único y suficiente Salvador. Pero no basta solamente con saberlo de manera intelectual, no. Hay que hacer algo. Hay que ir como los discípulos al encuentro de Él, ¿cierto? Correr hacia Él. Hay que hacer lo que hicieron los amigos del paralítico. Hay que estar cara a cara frente al Señor. Hay que conocerlo. Hay que pasar tiempo de oración con Él. Hay que hacer, mis amados hermanos, nuestro devocional.
Hay que estudiar su palabra porque cuando estudiamos su palabra, a Él le conocemos, en Él estamos, de Él somos, en Él vivimos, en Él residimos. Él está igualmente dentro de nosotros, pero necesitamos un encuentro que genuino, cara a cara, frente a frente con Él. Si le conocemos de esa manera intensa, créame, nuestra vida obviamente no podrá ser la misma. Tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que haber mucha más pasión por Cristo. Importante el creer. ¿Por qué? Juan capítulo 3, y termino con este pasaje bíblico. En Juan capítulo 3, verso 36, nos dice la importancia del creer. Cuán importante es creer y cuán importante es saber quién es Jesús realmente para nuestras vidas. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Primero, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Como les digo, no una fe intelectual, sino una fe viva, una fe experimental, una fe que tú puedas orar, mi amado hermano, que tú puedas cantar, que tú puedas alabar y tú puedas sentirlo, puedas decir, sí, Él está dentro de mí, Él vive dentro de mí, lo siento, ¿sí? Él me mueve, Él me direcciona, Él me lleva, Él me guarda, Él me cuida, que sea algo así. A ese nivel tenemos que llegar. No solamente saber que sí existe, que hizo una cosa, hizo la otra, no. Saber que Él se mueve en nosotros, saber que Él está en nuestros corazones. El que, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios se manifestará eternamente sobre aquel que ha rehusado creer en el Hijo de Dios. ¿Sí ven cuán importante es creer? ¿Cuán importante es meternos con Dios? ¿Cuán importante es meterse con la palabra de Dios? Tuve la oportunidad en la tarde de ayer de compartir con unos jóvenes, ¿sí? Unos jóvenes entre paréntesis cristianos. ¿Por qué digo entre paréntesis? Porque no porque alguien esté en la iglesia es cristiano. No porque alguien cargue una Biblia es cristiano. Eso va mucho más allá. Estábamos en la iglesia, unos jóvenes, ayer, y les preguntaba a los jóvenes, ¿a ustedes les gusta leer? Tristemente, un 90% sinceramente dijo no. Y yo preguntaba, ¿pero por qué no? Porque nos da pereza, si no nos gusta, no nos atrae, no nos apasiona. Yo me preguntaba a mis amados, ¿cómo es una persona, cómo alguien puede ser cristiano y decir que es cristiano si no conoce a su Señor, si no conoce a Cristo? Y una forma de conocerlo es a través de las Escrituras. Si no se lee, si no se busca, si no se profundiza, si no se paga un precio, ¿qué clase de cristianos son? Piensa en eso. ¿Realmente quién es Jesús? ¿Realmente tú conoces a Jesús? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces a través de este hermoso libro? ¿O por qué lo conoces? ¿Por referidos? ¿Por referencias? No. Métete tú en la palabra para que conozcas realmente a Jesús. Porque el que en él cree tiene vida eterna. Y el que no cree en él, lo siento mucho. La ira de Dios estará por toda la eternidad sobre esa vida. Metámonos con Dios. Hay oportunidad, hay tiempo, ¿cierto? Hay espacio y algo muy importante que aún tenemos, que es
tenemos libertad. Amén. Mis amados, para nosotros, para el cristiano genuino, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios les bendiga a todos.